Quiero invitar al pastor Esteban Irving que venga, por favor. Vamos a recibirle con un aplauso. Buenas noches. Qué alegría es estar aquí de nuevo en Miraflores. Cuando el pastor pidió que los que me conocían que levantara la mano, casi nadie aquí se acuerda de mí, porque hace años que no he vuelto a compartir la palabra aquí en la iglesia, pero gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad en esta semana. Yo quiero animar a todos que estemos orando por estas reuniones durante esta semana. No solamente por el impacto que este tema pueda tener en nuestras vidas aquí en la iglesia, sino también para que invitemos a amigos y familiares que nos acompañen, porque en cada noche vamos a estar hablando del liderazgo, el discipulado a la manera de Jesús. ¿Qué significa eso? No solamente en el contexto eclesiástico, sino también lo que significa en el contexto de trabajo diario, en el mundo y en la familia. Y creo que Dios tiene un mensaje para nosotros en esta semana. Específicamente, os invito para mañana miércoles, vamos a hablar de la autoridad a la manera de Jesús. En este mundo muchas veces se abusa de la autoridad, tanto en el hogar, como en el trabajo, como en la política, y desafortunadamente a veces en la iglesia de Jesucristo. Pero mañana vamos a ver cómo Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y así aprendemos la clave para liderar y discipular a la manera de Jesús. Ese es mañana. Pero esta noche vamos a abrir la Biblia a Lucas capítulo 6 y queremos ver el tema elección a la manera de Jesús. Elección a la manera de Jesús. Lucas capítulo 6, del 12, versículo 12 al 16. Os invito que por favor os coloquéis de pie para que leamos la palabra de Dios en esta noche. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, Él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Que Dios nos enseñe en esta noche a través de su palabra. Así de pie, vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti en esta noche. Dándote gracias por tu presencia, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias que nos has traído aquí para ministrar a cada uno individualmente. Y al iniciar esta semana de énfasis espiritual, yo pido, Señor, que tu mano descanse sobre estas reuniones
y que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar para abrir nuestros corazones a todo lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Llena a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu Santo, para que proclame tu palabra con toda la autoridad y toda la claridad en el Señor Jesucristo. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Seguramente alguno está diciendo, pero con el acento tan raro, ¿por qué está diciendo podéis tomar asiento y todo eso del vosotros? Pero después de 4 años en España apenas estoy aprendiendo a manejar el vosotros. Estuvimos en Colombia por 20 años y después en la Argentina por 3 años, allá hablando vos. Después de la Argentina, el Señor nos llevó a Canadá. Yo soy de los Estados Unidos y ahora está en España. Yo estoy confundido. Entonces, por eso mi acento está raro. Pero espero que en estos días que Dios nos ministre a pesar de y que nos hable a través de su palabra. Mira, el tema de esta noche puede llamar la atención. El tema de elección a la manera de Jesús, porque yo sé que aquí en el Perú este año ya han vivido una campaña electoral. O tal vez uno está pensando en las elecciones presidenciales ahora en los Estados Unidos y tal vez uno está diciendo, bueno, nos va a enseñar cómo elegir un líder político bíblicamente, pero ese no es el tema en esta noche. Por otro lado, en el mundo laboral, a veces la gente piensa, bueno, ¿cómo hacemos para elegir, hacer la elección de empleados? Y basan su elección en las competencias y las habilidades de las personas y echan mano a cuestionarios y a exámenes psicológicos. Revisar su currículum vitae, hacer entrevistas sin fin. Pero eso realmente no es el propósito de este tema en esta noche. Sino en esta noche, como en cada día de esta semana, queremos ver el ejemplo y la enseñanza de Jesús, el líder más influyente en la historia. Yo sé que a veces no pensamos en Jesús como líder y obviamente Él vino para dar su vida por nosotros en la cruz. Su misión era clara. Su visión era amplia porque Él visionó un movimiento internacional que sigue hasta hoy en día. En cada nación y pueblo y lengua. Y yo te pregunto, si tú fueras a formar un movimiento duradero, pensando en grande, ¿qué harías? Es decir, pensando, quiero impactar el mundo, quiero armar un movimiento, empezar un movimiento que va a seguir después de mí y que siga adelante, ¿qué harías tú? Pues en el mundo, pues haríamos un estudio de factibilidad, un plan global a largo plazo con objetivos puntuales y una estrategia de marketing con un despliegue de todos los medios posibles. Así vamos a garantizar que este movimiento crezca y que siga adelante. Pero ¿qué hizo Jesús?
para empezar este movimiento internacional y duradero que él fundó. ¿Qué hizo él? Eligió a 12 hombres para su equipo más íntimo. Pescadores algunos. Uno era cobrador de impuestos. Otro era un exguerrillero. No llevaban títulos. Su currículum era nada extraordinario. Pero vivieron con Jesús por un par de años. Y Dios usó ese tiempo para usar a esas personas como fundadores, Jesús el fundador y ellos siguiendo a Jesús para promover este movimiento internacional que se llama la Iglesia de Jesucristo, los seguidores y discípulos de Jesús. ¿Cuál era la estrategia específica de Jesús? ¿Y qué podemos aprender de él? Sabe que muy poca gente hoy en día sigue el modelo de Jesús. Muy poca gente quiere invertir en un grupo pequeño de líderes para formarlos y capacitarlos y animarles y verles crecer. Pero Jesús no dudaba. Cuando Él vino, empezó su ministerio predicando y multitudes le seguían. Pero Él tomó una decisión que radicalmente marcó un hito en este movimiento cuando Él hizo la elección de sus colaboradores más íntimos. Lo primero que vemos en este pasaje en Lucas capítulo 6, en el versículo 12, es que Jesús eligió a su equipo en dependencia de Dios Padre. En dependencia de Dios Padre. Él dice en versículo 12, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si hubiera una persona en la historia de la raza humana que no tenía que orar para buscar iluminación y guía, pues era Jesús. Al fin y al cabo, Él vino siendo hijo de Dios, Dios hecho hombre. Toda la autoridad del cielo y la tierra en sus manos. Uno diría, pues, ¿por qué va a orar Jesús? Pero siendo divino, también era humano. Y demostró que la clave en la vida y en el liderazgo no es la autonomía independiente ni nuestros poderes analíticos, sino la dependencia total en Él quien es soberano sobre todas las cosas. Si tú quieres liderar y vivir como Jesús, tienes que empezar como Jesús empezó, con una dependencia total en el soberano Dios viviente. Pero en el mundo, el líder es el líder. Y en España, durante la dictadura, llamaban a Franco el líder. A veces aquí llamamos, bueno, el jefe es el jefe. Y él trabaja democráticamente. O como alguno una vez dijo, él dijo, yo creo en la teocracia. Y yo me llamo Teo. Y hay líderes así, que piensan que ellos son los soberanos.
y que ellos son los más importantes. Pero el que lidera y discipula a la manera de Jesús entiende que no es soberano, sino siervo. No es soberano, sino siervo. Entiende que el reino no es suyo. El reino es de Dios. Pero ¿cuántos líderes, sea en el mundo empresarial, en el mundo político o en el mundo de la iglesia, están desarrollando, edificando sus propios reinos como si fueran feudos personales que defienden a capa y a espada? En el trabajo, pues hay personas que manipulan a otros para mantener su puesto a toda costa. En la iglesia a veces hay personas que se adueñan de sus ministerios, no permitiendo que otros tengan ninguna injerencia, ninguna influencia, porque este es mi ministerio. Y uno dice, pero hermano, tú has estado en ese ministerio, dirigiendo ese ministerio por 20 años. Él dice, pero simplemente estoy empezando. Y empieza a sentirse señor de su reino, de su feudo. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga tu reino. Y alguien ha dicho que cuando tú oras, venga tu reino, estás diciendo implícitamente, váyase mi reino. Váyase mi reino. Si uno quiere liderar y discipular a la manera de Jesús, si uno quiere hacer una elección de su equipo a la manera de Jesús, tiene que empezar con este principio de una dependencia absoluta en Él, quien es soberano y de quien es el reino verdadero. No te engañes. Porque el mundo te dice que tú puedes hacer todo. Hay uno solo que puede hacer todo. Y Él nos llama a buscarle, como Jesús le buscó, orando toda la noche, en dependencia de Dios Padre. No solamente eligió en dependencia de Dios Padre, sino también dice en el versículo 13 que Él eligió a los suyos intencionalmente. Intencionalmente. Mira lo que dice el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Escogió a 12 de ellos. Hay líderes cuya estrategia de formar a otros líderes es simplemente dejar que la crema innata suba. Y que en esa manera, sin hacer nada intencionalmente, los líderes aparecen de la nada, sobrenaturalmente, y uno dice, aleluya, hay un líder. Pero Jesús no eligió a los 12 dejando todo al azar. No simplemente mirando, bueno, a ver, ¿quién me llegue? Él fue intencional en su oración y fue intencional en la elección de su equipo. Nota lo que dice, a veces no nos damos cuenta, pero en versículo 13, cuando era de día, llamó a ¿quiénes? ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Cuántos discípulos había? Mira, sabemos que multitudes le seguían. Después de su
resurrección, el día de Pentecostés había 120 en el aposento alto. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que Jesús resucitado apareció a unas 500 personas. Había muchos discípulos. Discípulo es seguidor de Cristo. Pero de entre esa cantidad de discípulos, Dios elige a 12. Solamente 12. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? Pues obviamente es un número simbólico importante en el reino de Dios, ¿no? Había 12 tribus de Israel, el pueblo escogido de Dios. En Apocalipsis dice en la Nueva Jerusalén que habrá 12 puertas que tienen inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Hay 12 cimientos en esa ciudad celestial sobre los cuales están los nombres de los 12 apóstoles. El número 12 es simbólico en el reino de Dios. Es significante. Entonces, ¿tu equipo debe ser de 12? Ojo, hay una estrategia de Iglesia de Crecimiento hoy en día que insiste que este número 12 es el número clave de bendición para la iglesia. Y si tú no tienes un grupo de 12, no vas a poder ser bendecido. Mire, hermano mío, no hay nada mágico en el número 12, aunque es un número importante en el reino. En tu vida y en tu liderazgo, elige a cuantos que tú puedes cuidar y dedicar tiempo responsablemente. Mire, cuando Dios eligió a los 12, andaban juntos, comían juntos, vivieron juntos, a veces pelearon juntos. Él pasó tiempo con ellos. En Marcos dice que Él los eligió para que estuviesen con Él. Y si tú no tienes suficiente tiempo, sino para estar con uno o dos, pues con esos dos invierte tu vida. Con esos dos invierte tiempo. Nosotros a veces dependemos, aún en la iglesia, del Señor de educación formal y de clases y estructuras. Son importantes estas clases. Importantes esas estructuras formales de educación, pero no pueden reemplazar la importancia de pasar tiempo uno a uno o en un grupo pequeño, transmitiendo no solamente conocimientos, sino también transmitiendo experiencias de vida. ¿Cuántos jóvenes están anhelando un mentor? ¿Cuántos líderes que están surgiendo quieren que alguien llegue a su lado para acompañarles? Pero en el mismo liderazgo muchas veces no tenemos tiempo para dedicar a esas relaciones íntimas de esa índole. Estamos demasiado ocupados con el trabajo y con el ministerio y con las funciones y con las tareas y no tenemos tiempo para la gente. ¿Qué estamos pensando? Uno diría, no, pero Jesús estaba predicando a multitudes, debía haber formado todo un equipo allá grande para tener campañas inmensas. Miles le seguían. En una ocasión alimentó a 5,000 hombres con sus familias. Pero él decidió enfocarse en un grupo pequeño que exigió que dedicara más y más tiempo a ellos y no a las multitudes. Parece inverosímil, ¿no?
Uno quiere tener un movimiento grande, amplio, duradero, pues hay que dedicar tiempo a las multitudes, no a la manera de Jesús. Él dedicó más tiempo con sus discípulos que con las masas. Hay un principio que alguien ha dicho que cuanto menor el tamaño del grupo, mayor la efectividad de la enseñanza. ¿Captaste eso? Cuanto menor el tamaño del grupo, mayor la efectividad de la enseñanza. Y nota en la vida de Jesús, aunque él tenía 12, entre los 12 tenía 3 más íntimos. ¿Te acuerdas? ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Solamente cuando él levantó de los muertos a la hija de Jairo, él llevó con él solamente 3 de sus discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. En el monte de transfiguración, cuando Dios Padre vino sobre él en una nube y él fue transfigurado, resplandeciente, revelando su deidad a sus discípulos. Había solamente 3 con él en el monte de transfiguración. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Y la noche antes de su crucifixión, cuando él estuvo en el huerto de Getsemaní y estaba luchando en su espíritu, clamando a Dios, Padre, que esta copa pase de mí, pero no la voluntad mía, sino la tuya. Esa misma noche, cuando él se apartó para orar, llevó solamente a 3 con él. Pedro, Jacobo y Juan. El que lidera y discipula a la manera de Jesús, elige intencionalmente a un grupo reducido de personas, o tal vez es una persona, en quien formar como líder. ¿Por cuánto tiempo? Jesús estuvo con sus discípulos solamente un par de años. Esto no tiene que ser una relación vitalicia, pero sí era una relación intencional de formar a líderes compartiendo experiencias de vida. Esa es a la manera de Jesús. A la manera de Jesús. Entonces, eligió a los suyos en dependencia de Dios. Eligió a los suyos intencionalmente. Y finalmente, eligió a los suyos para tomar liderazgo. Porque dice versículo 13, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles. De todos los discípulos, posiblemente centenares de seguidores, él elige a 12 y les llama apóstoles. Discípulo significa seguidor. Y ojo, los apóstoles nunca dejaron de ser seguidores de Cristo, siempre eran discípulos de Cristo. Como nosotros somos llamados a una vida de discipulado con el Señor. A veces nosotros decimos, bueno, la clase de discipulado es para los nuevos. Mire, hermano mío, la clase de discipulado es para toda la vida. Porque todos somos llamados a seguir a Cristo diariamente toda la vida. Pero la palabra apóstol significa literalmente uno enviado, una persona
enviada. Es un rol de responsabilidad y de autoridad, es un rol de liderazgo. Él los llamó para ser líderes en este movimiento que él fundaba. Desafortunadamente, la palabra apóstol ha sido abusado hoy en día en muchos contextos donde hay ciertos autoproclamados apóstoles que dicen que tienen cierta autoridad sobre quién sabe cuántas congregaciones, pero como los 12 no los hay hoy en día. Porque los 12 eran testigos oculares de la muerte y la resurrección de Jesús. Salvo Judas. Ellos fueron elegidos por Jesús personalmente. Como ellos, pues no los hay hoy en día. Y el Señor los llamó apóstoles. Les dio autoridad para predicar y para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Algunos líderes no quieren compartir su autoridad. Sí, delegar responsabilidad, mientras que la persona delegada cumple sus órdenes. Pero Jesús compartió algo de su autoridad para que los apóstoles no fuesen aprendices sempiternos, sino que pasaron de aprendices a apóstoles. De aprendices a apóstoles. A veces la gente dice, están hablando de otra persona para tomar liderazgo en algún ministerio, y dice, no, pero todavía está muy novato. No está listo todavía. Pero ¿cuántos años lleva en la iglesia? No, pero está. Mira, el que lidera y discipula a la manera de Jesús elige a las personas mirando lo que Dios puede hacer en sus vidas. Jesús eligió a 12 hombres comunes. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cambiaron el mundo. Él los eligió para ser líderes, no para ser sus simplemente asistentes toda la vida. Y yo diría que no hay nada más importante para un líder que formar a otros líderes. Alguien ha dicho que es la tarea número 1 de un líder, preparar la gente que le va a suceder, es decir, los que sigan en su sesión de liderazgo. Jesús invirtió gran porcentaje de su tiempo y esfuerzo en formar a los 12 apóstoles. Los eligió intencionalmente. En oración, dependencia de Dios, para que fuesen líderes. Y en la misma manera, el que lidera a la manera de Jesús, elige intencionalmente a unos pocos, en dependencia de Dios, en oración, para ayudarles a hacer todo lo que Dios quiere que sean y para que hagan todo lo que Dios quiere que hagan. Es entregarse uno a la formación de ellos. Ese es el liderazgo y el discipulado a la manera de Jesús.
¿Tú quieres vivir, liderar y discipular a la manera de Jesús? Entonces tienes que empezar donde Él empezó en la elección de los 12. ¿Dónde empezó? Orando. Orando. Sometiendo su voluntad a la del Padre. Amigo, muchos están edificando sus propios reinos hoy en día. Tal vez en tu trabajo tú has tratado de formar tu propio feudo, edificar tu reino, proteger tu puesto, defender tu nombre y tu reputación. Este orgullo es una afrenta contra Dios. Porque Él es el único Rey soberano. Y dice la Biblia que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Señor mismo, siendo el Hijo de Dios, creador de todo lo visible y lo invisible, vino como hombre y murió en la cruz, no por ningún pecado que Él hubiera cometido, sino murió por mis pecados y por los tuyos, por nuestra rebelión y soberbia. Y las buenas nuevas es que resucitó de los muertos y Él vive hoy. Y Él es poderoso para cambiar tu vida. Y Él es poderoso para perdonar tu pecado. Y Él es poderoso para obrar en ti esta vida a la manera de Jesús, que puede impactar a otros de aquí en adelante. Y Él llama a todos a dejar su soberbia y a humillarse ante Él y entregarse a Cristo como Señor y Salvador. Tú dices, pero ¿cómo hago para entrar en esta relación con Cristo? Cristo mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Es decir, para seguir a Jesús tienes que no solamente arrepentirte de tu pecado, tienes que dejar atrás tu soberbia y tu orgullo y tienes que entregarte a Jesús y confiar solamente en Él como Señor y Salvador. Y cuando tú lo haces, Dios te atribuye a ti la misma justicia de Jesucristo y te convierte en hijo suyo. Amigo, tú puedes ser un gran líder en el mundo, reconocido por tus competencias y tus habilidades, pero hasta que no te rindas al señorío de Jesús, tu vida está en vano. Esta noche tú puedes venir a Jesús y te puedes entregar a Cristo. Y puedes empezar a vivir, no simplemente según su modelo, sino en una relación con Él donde Él ya vive en ti, en el poder de su Espíritu, y te cambia la vida para siempre. Algunos dicen, no, pero yo voy a venir a Jesús para que tenga éxito en mi liderazgo. Yo voy a venir a Jesús para que me prospere en el trabajo.
Yo voy a venir a Jesús para que me prospere en la iglesia. No, amigo mío, uno viene a Jesucristo porque Él es digno. Porque dio su vida por ti. Y porque el día viene cuando Él vuelva y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. No sigas edificando tu propio reino. Sino somete tu vida al Rey verdadero. Él se llama Jesús. Vamos a orar.